¿Qué tal? Muy buenas tardes, estimados asistentes. Es para mí un gusto darles la más cordial bienvenida a esta su primera edición de Pregúntale a tu cirujano y en esta ocasión tendremos como invitado especial al doctor Héctor Ramírez, presidente del Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva. Doctor, muy buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, Iván. Buenas tardes a todos los que nos están escuchando y viendo a través de estas redes sociales. Para mí es un gusto poder compartir con ustedes todas las dudas y preguntas que ustedes nos están haciendo a través de nuestras redes sociales, ¿sí? Y sin más preámbulo, y para empezar, quiero dirigirme hacia aquellas personas que han estado haciendo preguntas y tienen dudas acerca de varios procedimientos de cirugía plástica. Hay una persona que se llama Diana que me pregunta que qué tiempo después de una cirugía bariátrica se puede hacer una abdominoplastía. Normalmente el tiempo prudente para hacer un procedimiento de tipo estético después de un procedimiento bariátrico es de 1 año, ¿sí? Porque en ese año normalmente tienden a perder todo el peso de la cirugía bariátrica y se estabilizan en un peso, que es lo que nosotros como cirujanos plásticos esperamos para poder hacer cualquier tipo de procedimiento, llámese abdominoplastía, llámese braquioplastía, que es la cirugía de remoción de piel de los brazos, o de senos, ya sea un levantamiento o una colocación de implantes. Me dice otra persona, Mari Domínguez, quiere saber los riesgos durante y después de una rinoplastía, los cuidados y demás. Los riesgos de una cirugía de rinoplastía con un cirujano plástico certificado prácticamente son mínimos. ¿Por qué? Porque el cirujano plástico tiene ya una metodología de un procedimiento. Aparte, las instalaciones donde hace los procedimientos normalmente son instalaciones avaladas por la Secretaría de Salubridad. Y eso te da tranquilidad de que tiene absolutamente todo para cualquier eventualidad. El cirujano plástico certificado tiene estudios en la materia de la cirugía de nariz y experiencia en resultados y la seguridad de que vas a tener una cirugía segura y a la vez con buen resultado. Elvia Dávila me pregunta, ¿cómo puedo saber si el ácido hialurónico o el Botox que me aplican es confiable? Eso es una buena pregunta y mucha gente hace ese tipo de cuestionamientos. Esto es muy sencillo. Al acudir con un cirujano plástico certificado, van a tener la opción de que la persona, el cirujano plástico, les muestre el producto. Nosotros como cirujanos tenemos la obligación tanto de mostrarles el producto, las ampolletas, todo lo que vamos a aplicarles, porque nosotros nos estamos basando en lo que son procesos y procedimientos aprobados por la Secretaría de Salubridad. Entonces, existen ahorita algunos medicamentos que son los que normalmente aplicamos, que se llaman ácido hialurónico en diferentes marcas. Entonces, seguramente tu cirujano plástico certificado te va a poner las marcas que normalmente están aprobadas por la Secretaría de Salubridad. Otra pregunta. Jenny Jarequín me pregunta, ¿qué tan doloroso es el levantamiento de busto? No es muy doloroso. Prácticamente es un procedimiento que se hace solamente en el tejido mamario. No nos metemos a órganos profundos. Estamos hablando de piel y lo que es el tejido mamario, la grasa y la glándula. Entonces, si el levantamiento se hace solamente sin acompañarse de un aumento de busto por medio de un implante, el procedimiento es muy tolerable, es ambulatorio, lo cual quiere decir que el mismo día que entras te vas a tu casa y la recuperación es relativamente sencilla en cuanto a los procedimientos y en cuanto a los lineamientos que te diga tu cirujano plástico. Amanda Cervantes me pregunta, ¿cómo se pueden prevenir que no se marquen tanto los surcos nasogenianos? ¿Hay un procedimiento específico para eso? Me está diciendo Amanda que tiene 22 años.
No existe ningún procedimiento para evitar que no se marquen los surcos nasogenianos. Los surcos nasogenianos es esta parte de aquí en donde normalmente cuando envejecemos la piel se va cayendo y se va marcando más este surco. En una persona de 22 años es muy difícil que esto se deba por envejecimiento, es más por genética. Y normalmente aquí lo que nosotros les recomendamos a personas que tienen una genética ya muy cargada para tener ese tipo de surcos es precisamente ponerse ácido hialurónico, que son rellenos absorbibles que normalmente el cuerpo tolera perfectamente bien sin que exista ninguna reacción. Entonces, esa sería mi respuesta para esta pregunta, ¿sí? Isabel Pérez me está preguntando que si existe un riesgo alto en una cirugía de ritidectomía frontal. ¿Qué es una ritidectomía frontal? Es un procedimiento en donde se levanta la frente, sobre todo las cejas, para que tengamos el resultado o la mirada que teníamos hace 20, 30 años, ¿sí? Es un procedimiento muy popular entre los cirujanos plásticos, en donde normalmente a través de una incisión en la línea de incisión, de inserción del pelo, levantamos toda el área de la frente y levantamos lo que son las cejas. Este procedimiento se hace con anestesia local y sedación. Hace que el procedimiento sea muy sencillo de recuperar y prácticamente no hay ninguna molestia. Es un dolor o es una molestia tolerable, pero no es ninguna molestia que implique estar en un hospital. Normalmente son cirugías ambulatorias y se pueden ir a su casa el mismo día del procedimiento. Existen muchas más preguntas que quiero compartir con ustedes. Me gusta que tengan este tipo de preguntas. Y aquí hay una muy interesante. Para mí, como cirujano plástico, me están preguntando, Katy Garibay, me dice, ¿cuál es la diferencia entre un cirujano plástico y un médico estético? Esto es bien importante para mí, explicarles bien, que entiendan la diferencia entre uno y otro, ¿sí? Cuando nos va bien, el médico estético es un médico egresado de cualquiera de las facultades que existen en la República Mexicana. El cirujano plástico, aparte de ser médico, cursa una especialidad. Y para cursar especialidad, tiene que concursar con todos los médicos de toda la República Mexicana para poder entrar a esa especialidad. Entonces, las personas que lograron hacer este tipo de especialidad, quiere decir que vienen de un filtro muy grande en donde solo escogen a los mejores médicos de cada generación. Al hacer la especialidad, que normalmente toma entre 5 a 7 años, dependiendo del hospital y de la ciudad donde hagan la especialización, normalmente tienen un entrenamiento basado en cirugías en donde van a tener una experiencia o tenemos una experiencia increíble en cuanto a lo que son procedimientos quirúrgicos. Tenemos conciencia o conocimiento de todas las áreas del cuerpo, de toda la anatomía, porque nos dedicamos precisamente durante estos años de especialidad a hacer procedimientos de cara, de cuerpo, de miembros inferiores, de brazos, de todas partes. Entonces, tenemos una expertise en cuanto a lo que es la anatomía humana. Esto nos hace mucho más expertos para cualquier procedimiento en cuanto a lo que se haga una cirugía estética. Y déjame platicarles algo. El entrenamiento básico del cirujano plástico viene de llevar a la normalidad cualquier accidente o cualquier tipo de situación anormal. Y aparte de eso, llevar de lo normal a lo estético, a lo agradable, a lo excelso, ¿sí? A la belleza.
Entonces tenemos toda esa gama desde manejar heridas, manejar personas que no tienen absolutamente nada para que tengan una belleza que está dentro de ellos. Entonces, esta es la gran diferencia. Y un médico estético normalmente sale de la facultad de medicina, toma un curso de 3 a 6 meses cuando mucho y empieza a hacer procedimientos. Lo cual, pues obviamente, te dice muy claro por qué debes de tener, cuando hagas una elección de un procedimiento quirúrgico, a un cirujano plástico certificado. Y la mejor manera de hacer esto es entrando a las líneas o a las páginas que tenemos nosotros en el Consejo Mexicano de Cirugía Plástica. Tenemos un directorio de 2,500 cirujanos plásticos certificados en la República Mexicana. Y este slogan, cirujanocertificados.org directorio, te puede llevar al cirujano plástico de tu localidad por tu apellido, por tu localización, por el número de certificación que tenemos durante nuestra vida profesional. Otra cosa muy importante, nosotros como Consejo Mexicano de Cirugía Plástica refrendamos y certificamos a todos los cirujanos plásticos que existen en la República Mexicana cada 5 años. ¿Cómo hacemos esto? Pues prácticamente avalamos los cursos que han tomado, las cirugías que han hecho, todas las investigaciones en algunos casos, y las ponderamos para que tengan una actualización de conocimientos. Esto es para tu seguridad como paciente. Estamos actualizando en el directorio a todos los cirujanos plásticos de la República Mexicana para que cualquier procedimiento que tú quieras hacer, tengas la plena confianza de que la persona, el cirujano plástico con el que tú vayas, que esté certificado, te va a brindar un resultado seguro y con conocimiento de causa para que tu resultado sea lo que tú habías pensado. Bueno, vamos a seguir con las preguntas en cuanto a los procedimientos específicos. Dice, ¿cuánto tiempo dura el ácido hialurónico en los labios? Lucy Cerrato me pregunta esto, ¿sí? El ácido hialurónico normalmente dura de 6 meses a 1 año. Va a variar dependiendo de la composición del ácido hialurónico, pero normalmente eso es un buen tiempo. La ventaja de todo esto es de que ahorita la Secretaría de Salubridad no permite que inyectemos ningún producto o relleno que quede completamente, que sea permanente. Debe siempre de ser absorbible, ¿sí? Precisamente para evitar reacciones y para no tener ningún tipo de reacción posterior. Entonces, un tiempo de 6 meses a 1 año es un tiempo considerablemente bueno para este tipo de procedimientos. Otra pregunta. Me están preguntando, ¿se puede realizar, Susi González Rábago me pregunta, ¿se puede realizar una blefaroplastía a pacientes con hipertensión? Esa es una pregunta muy interesante y nos llegan pacientes todos los días haciendo este tipo de preguntas, ¿sí? El paciente hipertenso se puede operar siempre y cuando esté controlado. Esto es bien importante. Nosotros tenemos, como cirujanos plásticos certificados, que pedirles una valoración a nuestros pacientes antes de hacer el procedimiento. Y de entre estos estudios, un paciente hipertenso se necesita que tenga una valoración cardiológica. Si el doctor cardiólogo que la está viendo autoriza la cirugía, prácticamente tenemos una cirugía como cualquier otra, ¿sí? Pero principalmente debe tener un control de su hipertensión y no tiene ningún inconveniente en hacer un tipo de procedimiento quirúrgico estético si está controlada de su padecimiento. Me están preguntando también, Berenice Santibáñez me está preguntando qué tan compleja es la cirugía de blefaroplastía superior e inferior.
Eh, la cirugía de blefaroplastia superior e inferior es la cirugía de párpados. Normalmente la empezamos a realizar en personas que tienen algo de exceso de piel en el párpado superior y algo de bolsa en el párpado inferior. Los avances tecnológicos que tenemos actualmente nos hacen que sea un procedimiento que dure aproximadamente 1 hora. Se hace con anestesia local y sedación en la mayor parte de los casos y el procedimiento es ambulatorio. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente entra en la mañana al procedimiento y a mediodía ya está en su casa descansando. No deja moretones importantes y no es un procedimiento que moleste o que duela, ¿sí? Hay algo de inflamación, pero es una inflamación transitoria. En esta cirugía cabe recalcar que no tocamos para nada el ojo. De hecho, utilizamos un lente de contacto para proteger el ojo. Entonces, al salir de la cirugía, se retira el lente de contacto protector y pueden ver prácticamente como si no tuviera ningún procedimiento. Si el ojo no se toca en lo absoluto, se toca lo que es el párpado alrededor del ojo, ¿sí? Entonces, quizá las primeras 24 horas puedan ver algo borroso, pero esto se quita completamente para el siguiente día. Entonces, es una cirugía que bien llevada, prácticamente la recuperación es muy sencilla y los resultados muy espectaculares. Espero que con esto haya contestado tu pregunta. Vanessa Gil, ¿hay programas que ayuden con cirugía reconstructiva para las sobrevivientes de cáncer de mama? Estoy cerca de Guadalajara. Sí, sí existen programas que la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica encuentra para todos este tipo de pacientes que son sobrevivientes de cáncer. Se llama reconstrucción de glándula mamaria y se hacen prácticamente en hospitales donde tienen toda la tecnología para hacer esto. Me voy a llevar tu pregunta para pasársela a las personas del área donde tú estás para que te contacten, Vanessa, porque realmente es un procedimiento muy agradable. Nosotros hacemos mucha cirugía reconstructiva de glándula mamaria post-cáncer y son cirugías muy reconfortantes porque estamos cerrando el ciclo de la enfermedad. Prácticamente son unos sobrevivientes del cáncer. Entonces, esto es el cerrar el círculo de la enfermedad. Tener la glándula mamaria de nuevo nos ayuda a olvidarnos de que tuvimos alguna vez este padecimiento. Entonces, tanto para el paciente como para nosotros los cirujanos plásticos, es muy satisfactorio los resultados que tenemos en este tipo de cirugía. Me pregunta Marisol Rivas Toledo, al cumplirse la caducidad de los implantes de seno, ¿cuántos meses pueden transcurrir para que me los cambien? Me gusta mucho contestar esta pregunta, puesto que no existe una fecha de caducidad. Normalmente les decimos que los implantes se deben de estar revisando cada 10 años. Después de esos 10 años, debemos de hacer una mamografía, debemos de hacer una exploración física y revisar si los implantes se encuentran en buen estado. Si esto es así, podemos todavía dejarlos un poco más de tiempo sin necesidad de cambiarlos. Los implantes, cuando pasan de los 10 años, se empiezan a hacer un poquito viejos y el material con el que están hechos empieza también a envejecer un poquito. Y la recomendación de los fabricantes de estos implantes es que no dejemos que estén mucho tiempo en el cuerpo humano sin cambiarse. Entonces, normalmente ahorita con las nuevas tecnologías de lo que están hechos los implantes, podemos esperar 15 a 20 años. Si no hay nada, si no hay molestias, si la mamografía es normal, si la exploración que te hace tu cirujano plástico es la adecuada, se puede planear el recambio de los implantes posterior
a este tiempo. Entonces, eso es muy importante. Si sucediera que tuvieras alguna molestia, si la mamografía está marcando alguna situación que no es la adecuada, el cambio debe hacerse de inmediato. César Preciado me está preguntando si la cirugía de lifting facial es invasiva, es necesario anestesia general. Bueno, vamos a definir primero qué es la cirugía de lifting facial. El lifting facial es un estiramiento de cara, de mejilla y cuello normalmente, que se hace con anestesia local y sedación. La mayor parte ya de las cirugías de estéticas las hacemos con anestesias regionales, anestesias locales y sedación. La anestesia general casi prácticamente la usamos solamente en pacientes que les vamos a operar la nariz. Entonces ya la mayor parte de las cirugías se pueden realizar con anestesia regional, con anestesia local y sedación. ¿Qué es la sedación? Es como si nos tomáramos una pastilla para dormir, pero por la vena. Entonces, el paciente está completamente sedado, no siente nada. Prácticamente después de que le ponen el suero, el paciente despierta ya operado en recuperación. Pero como no es una cirugía en donde intervino una anestesia general, el paciente se puede ir el mismo día a su casa, puesto que la recuperación es mucho más benéfica, ¿sí? Que una anestesia general. Entonces, este tipo de cirugías, sobre todo las cirugías de mejilla y cuello, que son muy laboriosas porque son muy artísticas, muy detalladas, que toman alrededor de 3, 4 horas, normalmente hacer estos procedimientos, se hacen con este tipo de anestesia sin riesgo para el paciente. Espero que esto haya contestado la pregunta. Elizabeth Cerón me dice, tengo entendido que la bichectomía se puede realizar como máximo hasta los 41. ¿Qué pasa si te la realizas después de esa edad? No, Elizabeth. La cirugía de bichectomía se puede realizar a cualquier edad. Lo más importante de este procedimiento es escoger al candidato ideal. Ahorita en redes sociales, en todas partes se está anunciando el quitarse las bolsas adiposas de bichado, que es una bolsa que tenemos de grasa entre el pómulo y la parte interna de la comisura, la parte externa de la comisura bucal. Este tipo de bolsa, no todos son candidatos para quitárselas, ¿sí? Normalmente el candidato ideal es aquella persona que tiene la cara redonda a pesar de que está delgada. Ese es el candidato ideal. Entonces, no es para todos el procedimiento, no a todos les cae bien, porque en algunas personas donde no está indicado pueden provocar que tengan un resultado en donde la cara se vea con una delgadez cadavérica, ¿sí? Entonces se cuelgan los tejidos y esto prácticamente es por el simple hecho de hacer un mal diagnóstico en la persona a realizar el procedimiento. Y vuelvo a repetir otra vez, no porque en redes sociales se esté anunciando que es un procedimiento que está de moda, todo el mundo se lo va a hacer. Vayan con un cirujano plástico certificado y él les va a dar la mejor opinión. Él les va a decir si son o no son candidatos para este tipo de procedimiento, y no para para cualquiera. Lo más importante es que tengan una asesoría adecuada. Entonces consulten con los cirujanos plásticos certificados, que somos quienes les damos la asesoría adecuada, ¿sí? No se trata de una cirugía de moda, no se trata de una cirugía en donde todos sean candidatos. Todo lo contrario, en algunas personas se va a ver muy mal el resultado. Entonces, vayan con alguien que les asegure que tengan un buen resultado por el procedimiento y que los desanime si no son candidatos para el mismo. Seguimos con las preguntas. Elsa Arroyo, 7251, me dice, ¿se puede realizar una rinoplastía después de haber padecido una parálisis facial?
La rinoplastía prácticamente, la nariz no se altera tanto con la parálisis facial. Prácticamente son unas fibras, pero no son de importancia. Entonces, sí se puede hacer una cirugía de rinoplastía después de una parálisis facial. Obviamente, todo esto debe estar autorizado por el médico internista que nos está checando lo que viene siendo la parálisis facial. Pero si tiene autorización, no veo ninguna contraindicación para que se pueda realizar una rinoplastia. Gloria Barajas de Silva me pregunta, ¿puede ser igual de confiable para la lipectomía un médico especialista en medicina estética que un cirujano plástico? Buena pregunta, Gloria, y te voy a contestar. La diferencia entre un cirujano plástico es que nosotros tuvimos un entrenamiento en cirugía general. Sabemos cómo se comporta el cuerpo humano, sabemos cómo resolver cualquier situación, sabemos la anatomía del abdomen, tenemos una conciencia de todos los líquidos que se están poniendo durante el proceso del procedimiento, ¿sí? Entonces, esa es la gran diferencia. No es nada más hacer el procedimiento, sino es todo lo que conlleva alrededor. Eso es la gran diferencia, por lo cual te exhorto a que busques la lista de cirujanos plásticos de tu localidad para que veas quién está certificado y puedas acudir con él para que tengas la mejor opinión. Te puedo asegurar que no nada más consiste en el expertise de hacer una cirugía bien hecha, sino el cirujano plástico certificado te va a operar en hospitales o en clínicas avaladas por la Secretaría de Salubridad. Y esto es una seguridad en tu procedimiento. No es nada más hacer un procedimiento bien, sino es dónde lo haces, hacerlo bien para que tengas un resultado agradable y una experiencia en donde tú te sientas que prácticamente hiciste la mejor decisión. Seguimos con las preguntas. Me dice Rosa Isabela Camberos, ¿cómo puedo saber si tengo diastasis en el abdomen? Fui a una valoración para criolipólisis y me dijeron que si podía reducir la grasa localizada del abdomen con la criolipólisis, pero un cirujano me dijo que no era más conveniente, que era más conveniente la cirugía. Hay que dividir lo que es, o hay que entender lo que es una diastasis del abdomen. Diastasis es una separación de los músculos abdominales del abdomen, ¿sí? Nosotros tenemos unos músculos que normalmente están en medio del ombligo, alrededor del ombligo, en la parte media del abdomen, y hacen la porción de lo que es la protección del abdomen en cuanto a los órganos internos. Estos músculos normalmente en los embarazos tienden a abrirse. Y en el primer embarazo, obviamente la separación no es tanta, pero hay gente que tiene 2 o 3 embarazos, entonces los músculos se empiezan a abrir tanto que ya no se cierran, obviamente, después del embarazo. Entonces se quedan abiertos. Esto es a lo que se llama una diastasis de los músculos abdominales. ¿Qué pasa con esto? Esto es la clásica persona que dice, doctor, hasta el agua me engorda. ¿Por qué? Porque ya los músculos abiertos, ya el abdomen siempre tienen, a pesar de que estén delgados, siempre tienen una pancita que hace que cualquier cosa que se lleven a la boca, sea agua, sea comida, inmediatamente el intestino y el estómago se inflaman y no, los músculos no pueden hacer la función de detenerlos. Entonces se hace precisamente esa inflamación en el abdomen que hace que el paciente no se sienta contento. Y obviamente porque no lo tenía antes de los embarazos. Entonces el procedimiento para corregir este problema se llama abdominoplastía o lipectomía. Y se aprovecha no nada más para suturar o poner otra vez en la línea media los músculos, sino también bajar lo que es quitar la piel en exceso del abdomen. Entonces, esto es un procedimiento
que normalmente ahorita es muy común, sobre todo en las madres que ya terminaron de tener sus hijos, que ya prácticamente ya no tienen la intención de tener más hijos. Entonces el procedimiento vuelve a ponerlas a ellas como estaban antes de los bebés en cuanto a su cuerpo, o inclusive mejor que antes de que tuvieran los bebés. Vamos a seguir con las preguntas. Espero que haya respondido todo esto, los cuestionamientos que me están dando. Dice Cris Zavala, con los nuevos implantes de seno que actualmente en el mercado, ¿es necesario reemplazarlos? Vuelvo a repetir, ya habíamos hablado de los implantes. La tecnología de los implantes en la actualidad es una tecnología de punta. Prácticamente nosotros empezamos poniendo implantes de solución salina, que eran implantes que estaban rellenos de suero, de agua, para que me entiendan. Posteriormente vinieron los implantes de silicón, que eran un líquido de silicón dentro de la bolsa del implante. Actualmente esa bolsa ya no tiene ese líquido de silicón, tiene un gel cohesivo. El gel cohesivo es un material que normalmente no se escapa para ningún lado, ¿sí? Prácticamente se queda en su lugar. Es como si nosotros quisiéramos abrir un dulce, como es una gomita, para que me entiendan, y lo separamos, la cohesividad lo vuelve a unir. Es lo mismo, nada más que es un material, pues, obviamente, de calidad médica en donde el cuerpo lo acepta perfectamente bien. Entonces, este tipo de implantes nos asegura tener menos exudado o menos, ya no sudan el material que tienen adentro, por lo tanto, tienen una mejor aceptación por el cuerpo y pueden durar más años. Sin embargo, la valoración de tu cirujano con tu mamografía es lo que te va a determinar cuánto tiempo puedes tener el implante en tu cuerpo. Eso es lo más importante. Lucy Cerrato me pregunta, ¿cómo prevenir una trombosis durante y después de la cirugía? Esa es una muy buena pregunta y quiero explayarme un poquito en ella porque realmente vale la pena que escuchen este tipo de situación. La diferencia entre un cirujano plástico y un médico estético es que nosotros sabemos tratar cualquier tipo de complicación, no importa cuál sea, porque estamos entrenados para ellos. Entonces, ¿cómo prevenir una trombosis durante la cirugía? Normalmente, cuando tenemos pacientes que vamos a operar y que van a estar acostados mucho tiempo, tenemos un protocolo y todos los hospitales reconocidos por la Secretaría de Salud tienen un protocolo en donde manejamos que durante el tiempo que estén en la posición que nosotros llamamos supina, que es acostado, normalmente les ponemos unos brazaletes en las piernas en donde están comprimiendo prácticamente la pantorrilla durante todo el procedimiento. Esto con la finalidad de que la sangre no se estanque durante el proceso y esté fluyendo hacia el corazón y de regreso. Esto disminuye grandemente la posibilidad de sufrir una trombosis, ¿sí? Esto aparte lo utilizamos durante la recuperación inmediata. Y la manera mejor de evitarlo en casa es con la deambulación. Anteriormente, las cirugías corporales, abdomen, de busto, de piernas, normalmente les decíamos que tenían que descansar en cama. Han cambiado los conceptos. Sí tienen que descansar, pero no tienen que estar acostados en cama. De hecho, los alentamos que caminen lo más que puedan y cuando se cansen pueden volverse a sentar. En muchas ocasiones, a algunos pacientes les requerimos que utilicen unas medias elásticas de compresión después de la cirugía para que tengan un mejor regreso de la sangre hacia el corazón. Entonces, existen muchos procedimientos que se aplican durante la cirugía y después de la cirugía para evitar este tipo de complicación, que durante mucho tiempo, pues, era muy frecuente, pero ahora prácticamente ya no se ve este tipo de problema por toda
el protocolo que usamos como cirujanos plásticos certificados para este tipo de problema. Mari Domínguez me dice, ¿se puede realizar una abdominoplastía y liposucción si tengo varices? O sea, una mala circulación de las piernas. Sí, Mari, sí se puede hacer este tipo de procedimiento. Nosotros cuando hacemos una lipoescultura, una liposucción, estamos a un nivel diferente del nivel de los vasos sanguíneos, ¿sí? Estamos más superficiales. Y con esto, prácticamente, los únicos vasos que podemos afectar son los pequeños vasos que están pegados a la piel. Entonces, no tienes ningún inconveniente. Obviamente, tu cirujano que te está revisando el problema de las varices tiene que dar una aprobación. Utilizamos algunos medicamentos para evitar, obviamente, que tengan algún problema durante la cirugía, pero todo esto es posible sin ningún problema si tenemos la autorización del cirujano general que te está tratando lo que son tus varices. Seguimos con las preguntas. Caroline Valadez me está preguntando ¿cuántas veces se puede hacer una abdominoplastía en un mismo paciente? Lo ideal es que sea una, Caroline. Lo ideal es que solo sea una vez la que se realice la abdominoplastía. La abdominoplastía ahorita, en los niveles modernos que utilizamos los cirujanos plásticos certificados, consiste no nada más en quitar la piel del abdomen, como ya les mencioné anteriormente, sino también en suturar el músculo o los músculos internos del abdomen y hacer una lipoescultura de las áreas laterales del cuerpo, llámese espalda, llámese cintura, puede incluir hasta brazos o piernas. Entonces, normalmente con una cirugía de este tipo, tienen para toda la vida. ¿Qué pasa? Que hay gente que ya no pensaba tener más familia, o hay gente que aumentó de peso y luego bajó de peso y volvió a colgarse la piel. Entonces, esos son los únicos casos en donde está indicado volver a hacer una abdominoplastía. Son muy pocos, pero existen casos muy especiales y volvemos a lo mismo. Tenemos que tener la valoración adecuada por un cirujano plástico certificado para decirte cuál es tu mejor opción y si eres candidato a este tipo de procedimientos. Liliana Galindo me pregunta, quisiera saber qué riesgos existen en cuanto a la anestesia general y si es posible un procedimiento solo con sedación. La anestesia general siempre ha sido uno de los tabús para hacer los procedimientos de cirugía estética. Sin embargo, actualmente la anestesia es una de las ramas de la medicina que más ha avanzado en cuanto a tecnología, medicamentos y aparatos. Entonces, prácticamente todos los procedimientos de cirugía estética se pueden realizar con sedación y con anestesia local o regional. Entonces, prácticamente la anestesia general, a pesar de que hoy día es muy segura, prácticamente no la utilizamos en muchos de los procedimientos o inclusive en ninguno, ¿sí? Esto va a depender, obviamente, del hospital y del doctor con el que tú vayas, pero un médico certificado prácticamente conoce todo este tipo de riesgos y sabe que este tipo de situaciones ya ahorita son muy seguras. Sin embargo, vuelvo a repetir, ya no utilizamos este tipo de anestesia general en la mayor parte de los procedimientos. Elvia Dávila me está preguntando, ¿inyectar ácido hialurónico para rellenar una fisura en la nariz es dañina a largo plazo? ¿Se tiene que estar inyectando en cierto tiempo? ¿El cuerpo absorbe la sustancia? Bueno, volvemos a recapitular lo que hablamos del ácido hialurónico y es importante que lo tengamos en mente. El ácido hialurónico es un relleno absorbible. ¿Qué quiere decir? Que tarde que temprano se va a absorber. Cuando tenemos un defecto en la nariz
o cuando tenemos un defecto en la cara y lo estamos inyectando para rellenar ese defecto, lo más probable es que exista esa absorción del medicamento o del relleno. Sin embargo, lo que nosotros le estamos apostando al aplicarlo varias veces es de que se esté formando una cicatriz interna y esa cicatriz o esa fibrosis nos esté ayudando a disminuir ese hueco o esa fisura en la nariz o en cualquier parte de la cara donde se esté aplicando. Entonces, esto es la manera como nosotros podemos utilizar el relleno varias veces, tratando de que la cicatriz o la fibrosis que produzca al inyectarse nos haga que se llene esa fisura. Pero no es dañino, no pasa nada. Vuelvo a repetir, se puede utilizar varias veces, puesto que, vuelvo a repetir, es un material absorbido. Tengo muchas preguntas y la verdad es que quisiera abarcar algunas que no se han repetido para que tengamos una idea más extensa de todos los procedimientos que existen en cirugía plástica. Me viene Diana Toledo, me pregunta, ¿mini lipo o smart lipo? ¿Existe este procedimiento y en qué consiste? Diana, déjame decirte algo. Mini procedimientos son mini resultados. No creemos, la mayor parte de los cirujanos plásticos no estamos a favor de los mini procedimientos. Cuando se hace un procedimiento se tiene que hacer con la convicción de que vamos a tener una gran mejoría. Normalmente, como cirujano plástico, yo no les recomiendo a mis pacientes hacerse un procedimiento si no tienen una mejoría alrededor o mayor del 50%. Si esta mejoría es menor de ese porcentaje, prefiero no hacer la cirugía. Y así se los menciono, puesto que no vale la pena ir a un quirófano, hacer una recuperación por un procedimiento que vamos a tener una mejoría muy pequeña. Entonces, yo no estoy de acuerdo en los mini procedimientos. Sin embargo, en algunas ocasiones pueden ser adecuados dependiendo de la situación. Pero para mí esta es la explicación más lógica en cuanto a esta pregunta. Ángel Negro me está preguntando, ¿para una cirugía de abdominoplastía tengo que pesar un peso exacto? Hay que entender una cosa, Ángel. La cirugía de liposucción no es una cirugía para bajar de peso. La cirugía de liposucción o lipoescultura es una cirugía para moldear tu cuerpo. Entonces, vamos a tener que quitar esa percepción de que es una cirugía para bajar de peso. No es válido. Normalmente, estas personas que se hacen este procedimiento para bajar de peso lo tienden a volver otra vez a obtener en el transcurso de menos de un año. La lipoescultura y la abdominoplastía se debe de hacer en personas que tengan un peso estable por varios tiempo y no un sobrepeso exagerado. Entonces, normalmente nosotros calculamos un 20% hasta un 30% más de su peso ideal corporal, pero no más de eso. Y les decimos a nuestros pacientes que estos procedimientos solo son el 50% del resultado final. El otro 50% lo tienen que dar el mismo paciente haciendo ejercicio y haciendo una alimentación adecuada. Entonces, desde que partimos de hacer un diagnóstico adecuado, vamos a dar el tratamiento adecuado. Si la persona viene buscando bajar de peso, la liposucción no es el procedimiento ideal. Estamos ya terminando, ya tenemos las últimas preguntas. Y quiero recalcarles, para mí es muy importante,
como presidente del Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, que tengan la precaución siempre de checar que su cirujano plástico sea certificado, checar que esa persona que va a hacer su cirugía, en la que ustedes van a depositar su confianza para hacer un procedimiento quirúrgico, ya sea en la cara, ya sea en el cuerpo, esté certificado. Para mí es muy importante que ustedes chequen este tipo de situación y está a un clic de que ustedes lo certifiquen o que ustedes se den cuenta si el cirujano plástico está certificado. Si esto es así, tengan por seguro de que van a tener no nada más un buen resultado, un resultado seguro también. Y esto, a la larga, va a hacer que su procedimiento sea también la mejor elección que hayan hecho en su vida en cuanto a procedimientos estéticos. Entonces, por favor, busquen cirujanos plásticos certificados para hacerse cualquier procedimiento de cirugía estética. Llámese de párpados, llámese de nariz, de cara, de busto, de abdomen, de todas partes. Aparecen las ligas aquí para que ustedes vayan directamente al directorio. Vuelvo a repetir que existe un directorio donde ustedes pueden localizar a su cirujano plástico por estado, por ciudad, por sus apellidos, por su número de certificación. Nosotros como consejo nos preocupamos mucho de la certificación de cada cirujano plástico. Estamos prácticamente certificando que tengan una actualización médica. Estamos constantemente invitándolos a que tengan cursos, a que tengan investigación, a que tengan experiencia en hacer los procedimientos. Entonces, todo esto es en beneficio de ustedes como pacientes. Queremos ser las mejores opciones para cualquier tipo de procedimiento estético que ustedes estén pensando. Entonces, por favor, acudan con cirujanos plásticos certificados para hacer este tipo de procedimientos. Y bueno, vamos a terminar con 2 o 3 preguntas más. Espero que les haya quedado claro toda esta explicación en cuanto a los diferentes procedimientos que me están haciendo. Me están preguntando, tengo una cirugía de busto de hace 5 años y tuve posteriormente un hijo. El busto se cayó y el implante se quedó arriba. ¿Qué es lo que procede aquí? Normalmente, cuando tenemos este tipo de situación que es muy común, lo que les decimos a los pacientes es, si ya terminaron de tener sus bebés, se puede hacer lo que se llama un lift o un levantamiento de busto. Se puede dejar el implante o se puede reemplazar el implante, dependiendo de lo que el paciente quiere. Pero este tipo de situación es muy común posterior a amamantar. Entonces, la situación aquí es que normalmente esperamos a que termine de tener todos los hijos que va a tener para que puedan amamantar lo que deben de tener, lo que deben de hacerlo, y posteriormente podemos hacer un procedimiento en donde levantamos el busto con el implante o quitando el implante para disminuir el tamaño. Me preguntan constantemente acerca de la cirugía de la frente. Es una pregunta que se repite en varias de las redes sociales. Ya creo que ya lo valoramos. Es una cirugía que se utiliza mucho. El resultado es muy natural. Prácticamente lo que estamos levantando son las cejas. Nunca reemplaza al Botox. El Botox es un procedimiento que se utiliza para ayudar a disminuir las arrugas que se forman alrededor de los ojos, pero ayuda mucho a que el procedimiento del Botox sea mucho más notable y se vea mucho mejor, ¿sí?
Me están preguntando también las últimas preguntas. Guadalupe Tena Rubio me pregunta, quiero rejuvenecer mi cuello. ¿Hay algún procedimiento efectivo que no sea la cirugía? Desafortunadamente no, Guadalupe. Todos los procedimientos que se utilizan en cuello, que no son procedimientos de cirugía, las mejorías son muy pobres o muy pequeñas. Tanto lo que son los hilos o lo que son las áreas de láseres o inclusive algunos peelings que se utilizan definitivamente para disminuir la flacidez que existe en el cuello. La única manera efectiva de hacerlo es con un procedimiento quirúrgico. Y como ya lo mencioné, todos estos procedimientos se realizan con anestesia local y sedación. Quiero saber, Karime Miranda me dice, quiero saber, dice, me voy a hacer un procedimiento de tabique nasal porque no puedo respirar bien. Y el doctor que me lo va a hacer es un otorrino, lo cual es lo correcto. Pero también quiero hacerme un procedimiento estético en mi nariz. ¿Qué es lo que procede? Lo que procede en estos casos, Karime, es que el cirujano plástico y el otorrino se conjunten para hacer el procedimiento. Te voy a explicar. El cirujano, el otorrino, lo que hace es hacer la porción del tabique nasal, que es la porción interna, para que tu función respiratoria sea la adecuada. Sin embargo, la porción estética, que es la porción externa de la nariz, normalmente la hace un cirujano plástico. Y esta asociación de cirujanos plásticos y otorrino es muy común y asegura el mejor resultado para ti, porque después de este procedimiento vas a salir con una nariz adecuada, una nariz agradable y aparte con una función adecuada. La recuperación prácticamente es la misma y tiene prácticamente un resultado doble a tu favor. Aquí tengo otra pregunta. Karina Ferreira me dice, ¿a partir de qué edad es recomendable el uso del Botox? Esa es una pregunta muy interesante. El Botox se utiliza como un preventivo. Lo que hace el Botox es que disminuye la acción del músculo y de esa manera cualquier expresión que hagamos no vamos a arrugar. Entonces las líneas que se producen por ese tipo de arrugas prácticamente se van disminuyendo. Entonces al usarlo como preventivo, el Botox hace que si ibas a llegar a una edad con arrugas, si te pusiste el Botox por ese tiempo, prácticamente vas a llegar sin arrugas. Normalmente nosotros lo aconsejamos después de los 30 años, pero hay personas que por sus características lo utilizan desde los 20 altos, ¿sí? Entonces esto ya va a ser una cuestión personal. Existen otras preguntas aquí que quiero contestar en vivo. Dice, ¿alguna recomendación para la blefaroplastía? Luz Angélica Balbuena. La blefaroplastía, como ya te había dicho, Luz, es un procedimiento relativamente común, muy popular en la actualidad y donde lo más importante es dejar un resultado natural. No se trata de cambiar la expresión de las personas. Se trata de simple y sencillamente que el ojo se vea descansado. Normalmente, para hacer el procedimiento, lo hacemos bajo anestesia local y sedación y es un procedimiento que nos toma alrededor de 1 hora hacer. Entonces, son muy buenos los resultados, muy naturales sobre todo, y es una cirugía que te dura de 5 a 10 años para que más o menos te des una idea. Aquí hay otras preguntas. Esta pregunta que me hace Maya Hernández es muy en boga actualmente.
Me dice, buenas noches, doctor, ¿se puede lograr unos glúteos grandes solo con lipotransferencia? Sí, Mike, se pueden lograr. No los logramos en todas las personas que lo quieren hacer, pero en algunas personas se deben de conjuntar varias cosas. Una, que tengan un glúteo un glúteo o una nalga que tenga la suficiente aceptación, o sea, una flacidez donde nosotros podamos poner la cantidad de grasa que nosotros queramos. Dos, poder sacar la grasa o poder tener la grasa suficiente en tu cuerpo para poder removerla y ponerla en el glúteo. Entonces, si tienes estos dos factores a tu favor, el resultado va a ser espectacular. Entonces, yo sí te recomiendo que acudas con tu cirujano plástico de tu localidad, cheques que esté certificado y seguramente él te va a hacer un diagnóstico y te va a decir tu mejor opción. Karina Ferreira me pregunta, ¿qué diferencia hay del mommy makeover y una abdominoplastía? El mommy makeover es una frase que se utiliza actualmente para describir no nada más la abdominoplastía, sino también la cirugía de busto que conlleva después de haber amamantado o después de haber tenido hijos. Entonces, el mommy makeover hace un englobamiento de lo que es la cirugía del abdomen, la cirugía de busto y la cirugía corporal de lipoescultura. Entonces, todo esto es el mommy makeover. Otra pregunta que me están haciendo por redes sociales. ¿En dónde encuentro el directorio de cirujanos plásticos certificados? Al finalizar esta sesión, les voy a pasar un video en donde ustedes van a poder directamente acceder a los directorios de los cirujanos plásticos certificados del país. Vuelvo a repetir, somos 2,500 cirujanos plásticos certificados en toda la República. Estamos muy contentos de nuestra profesión y sobre todo queremos que ustedes entiendan que nos preparamos cada vez más para tener un buen resultado y que ustedes tengan una cirugía segura. Y eso ustedes no lo pueden cambiar por nada. Otra pregunta, ya para terminar. Buenas tardes, doctor. Me han operado 3 veces de quistes en los senos y me vuelven a salir. Todos me han dicho que son benignos. Soy apta para implantes de senos. Jazz Cruz, sí, Jazz. Una cosa son la glándula mamaria y otra cosa es poner un implante por debajo de tu músculo pectoral, que sería lo correcto en tu caso, ¿sí? El implante actualmente se puede poner por arriba o por abajo del músculo. Y tú, como tienes quistes y vas a tener que estar haciéndote revisiones constantemente, inclusive mamografías, lo más correcto es poner el implante mamario por debajo de tu músculo pectoral. Y eso asegura que tu glándula mamaria siempre va a estar para cualquier tipo de revisión, de exploración o de mamografía o ecografía sin que el implante sea un estorbo o tenga alguna interferencia en esto. Tenemos más preguntas, se está acabando ya el tiempo. Sin embargo, espero haber contestado la mayor parte. Se brincó la mía. No me la brinqué, Lore. Benítez de Martínez. Hipertiroidismo y cirugía estética. El hipertiroidismo es una condición donde está afectada la glándula tiroides y normalmente puede estar afectado en 2 situaciones. Una es hipertiroidismo, que quiere decir que está aumentada la producción de las hormonas tiroideas con consecuencia de síntomas como son tener mucha sudoración, estar prácticamente con los ojos un poquito inflamados,
por toda la grasa alrededor del ojo que normalmente sucede con este tipo de enfermedad. Y aparte de eso tiene otras características, resequedad de piel, son hipertiroideos, o sea, quiere decir que son andan con muchas situaciones de metabolismo acelerado. Sí se puede hacer cirugía estética siempre y cuando estén controlados, ¿sí? Aquí lo más importante es que nosotros como cirujanos plásticos, cuando alguien tiene alguna enfermedad, necesitamos contactar al médico de base, que en este caso sería tu endocrinólogo, para poder hacer cualquier procedimiento y siempre que él autorice que estás en las condiciones para hacerlo. Tengo más preguntas que me están haciendo la gente de redes sociales, que me da mucho gusto que se hayan conectado. Me gusta esta pregunta, Klaus Cedillo. ¿Por qué son tan importantes los posquirúrgicos? Porque prácticamente nos van a marcar el resultado de la operación. Normalmente, la cirugía durante el quirófano, hacemos todo lo posible por hacer una cirugía de excelencia y normalmente no salimos del quirófano hasta que no tengamos los resultados deseados. Sin embargo, posteriormente, los cuidados posoperatorios son muy importantes para lograr ese resultado que ya hicimos en el quirófano. ¿Qué quiere decir esto? Obviamente, el descanso, los medicamentos adecuados, las fajas en algunos casos, todo lo que implica el cuidado posoperatorio debe de llevarse de una manera estricta los primeros 15 días, que son los más cruciales para recuperarse. Normalmente su médico les va a dar una lista de todas las indicaciones dependiendo de la cirugía que se hagan. Y ustedes las van a seguir prácticamente ciegamente porque de esa manera vamos a poder tener un resultado adecuado. Vamos a seguir buscando preguntas. Yo creo que ya estamos con las últimas. Imelda Fabiola Alcántar Limón me pregunta, ¿las famosas peptonas son buenas para el aumento de glúteos? Esa es una pregunta que sí quisiera contestar antes de acabar la reunión, puesto que hemos encontrado cada vez más, desafortunadamente, el uso de materiales que no son los adecuados para aumentar los glúteos. Todo lo que son aceites, todo lo que es este tipo de peptonas, que prácticamente lo único que hacen es introducir un cuerpo extraño dentro del organismo y con una respuesta del mismo de una manera en donde podemos ver desde inflamación, enrojecimiento, hasta prácticamente una muerte de las áreas donde son aplicados estos productos, por llamarlos de alguna manera, ¿sí? Normalmente hay que entender una cosa. Las únicas cosas que podemos utilizar para aumentar el glúteo de una manera segura es la propia grasa y los implantes de glúteo. Todo lo demás, prácticamente no existe una buena respuesta del organismo ante cualquiera de este tipo de peptonas o aceites o lo que les apliquen, ¿sí? Normalmente nosotros los llamamos como una enfermedad de modelantes, que quiere decir que están poniendo algo dentro del cuerpo humano que el cuerpo no lo acepta y empieza a producir problemas, empieza a producir fibrosis, empieza a producir dolor en los músculos y empieza a correrse para otras partes. Entonces, por favor, no hagan este tipo de aumentos, no sirven para nada. Consulten con su cirujano plástico certificado, que él les va a dar la mejor opción para este tipo de procedimientos.
Tengo más preguntas y estoy tratando de mencionar las que no se han repetido para que tengamos vi una pregunta que la estoy buscando ahorita porque se me hace muy interesante el tema. Esta es la pregunta. Min me dice, ¿qué opina de la enfermedad de los implantes? Min, existe una enfermedad que se ha desarrollado por el uso de implantes mamarios. Más que por el uso de implantes mamarios, por el tipo de implantes mamarios, ¿sí? Normalmente, como ustedes saben, existen muchas opciones en cuanto a la calidad de los implantes, pero existen algunos implantes que se han asociado con un tipo de enfermedad en donde existe algo de reacción por parte del implante con el organismo humano. Afortunadamente, estos implantes no llegaron a México en grandes cantidades, ¿sí? Estos implantes más que nada se utilizaron en Francia, más que nada se utilizaron en Europa. Entonces, lo más importante de todo esto es que contactes con tu cirujano plástico, te diga cuáles son los implantes que tú tienes y te dé la tranquilidad de que son implantes que no te van a causar ningún problema, ¿sí? Entonces, sí es importante mencionar esto, pero lo más importante es que tú tengas la información de tu cirujano plástico acerca de los implantes que pusiste. También me están preguntando acerca de los biopolímeros. Todo material que entra al organismo, para que el cuerpo lo acepte, debe de ser compatible con él. Y aunque lo acepte, no quiere decir que lo haga suyo. De hecho, lo que son las prótesis de corazón, lo que son los marcapasos, perdón, del corazón, lo que son las prótesis de rodilla, lo que son las prótesis de los dedos, lo que son las prótesis de busto, el organismo, como están hechas de un material médico, de un grado médico, el cuerpo le dice, te acepto, pero no eres parte de mí. ¿Cómo hace esto? Por medio de una cápsula que lo engloba a esa prótesis y la cápsula es del tamaño de un papel de cebolla, para que me entiendan. Entonces, lo está integrando al cuerpo, pero al mismo tiempo lo está aislando. Le dice, sí, te acepto, pero no eres parte de mí. Ese tipo de cápsula alrededor de estas prótesis, llámese marcapaso de corazón, llámese prótesis mamaria, llámese prótesis de cadera, cualquier tipo de prótesis produce esta reacción en el organismo, ¿sí? Lo está aceptando, pero no es parte de ella. Ahora, existen otras cosas que se imponen, que son los famosos biopolímeros, en donde el cuerpo humano no los acepta ni los adopta como propios, ¿sí? Sino todo lo contrario, empieza una reacción importante del cuerpo por sacarlos de lo que es el cuerpo humano. Y entonces empiezan problemas de infección, empiezan problemas de irritabilidad en el área, empiezan problemas de ese tipo. Los biopolímeros no son ninguna opción para el cuerpo humano, ¿sí? Existen muchas otras opciones. Por favor, acudan con su cirujano plástico certificado para que les explique todas las opciones que existen. Y seguramente van a encontrar algo en donde no pongan en riesgo su salud.
Y yo creo que con esto damos por terminado esta sesión. Vuelvo a repetir, me da mucho gusto haber estado con ustedes respondiéndole a todas las preguntas que me están haciendo. Siempre es importante que ustedes pregunten todo lo que ustedes tengan dudas y cuando vayan a hacer un procedimiento estético vayan con la seguridad de que están escogiendo a un cirujano plástico certificado, que no nada más les va a aclarar todas sus dudas, sino les va a hacer el mejor consejo o la mejor decisión para ustedes. Él les va a ayudar a tener el mejor resultado posible. Entonces, vuelvo a repetir, este tipo de sesiones por parte del Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, estamos promoviéndolas, hacerlas cada vez más frecuente para que tú tengas la confianza de estarnos preguntando cualquier duda que tú tengas al respecto. Por esta noche doy por terminada la sesión y como te platiqué hace rato, quiero llevarte hacia la página de lo que es el Colegio Mexicano de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, donde podrás hallar en el directorio médico alrededor de 2,500 cirujanos plásticos certificados en la República Mexicana. Entonces te dejo con este video y espero verte pronto en una nueva sesión. Muchas gracias.